Hoy tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El cielo eterno y el infierno eterno. Para todos los que vivimos en este mundo, el momento que pasamos en esta tierra es un tiempo de oportunidades. En la encrucijada entre el cielo y el infierno, Dios nos ha dicho que nos recompensará según nuestras obras, dependiendo de cómo hayamos llevado nuestra vida en esta tierra. Muchas personas creen que la vida termina aquí, pero en realidad, una vez que nuestras vidas concluyan en el mundo físico, regresaremos a nuestro mundo original. Y cuando volvamos a ese lugar, se decidirá nuestro destino eterno, el cielo o el infierno. Por eso, debemos proclamar a todas las personas que el tiempo que pasamos en esta tierra es la única oportunidad que tenemos para elegir el reino de los cielos. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él menciona el reino de los cielos, también debemos considerar su contraparte, el infierno. Los que sean salvos irán al cielo, pero los que no se arrepientan sufrirán el castigo eterno en el infierno. Recordemos que Dios rescató a sus hijos de este mundo y estableció la verdad del nuevo pacto, sacrificándose a sí mismo por el perdón de nuestros pecados. Reflexionemos una vez más cuán inmenso y profundo es el amor del Padre y de la Madre por nosotros. Hagamos de este día de reposo un día bendito, dando abundantes gracias y gloria al Padre y a la Madre. Leamos ahora Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esta es la palabra inmutable de Dios, la palabra de la Biblia. Todos morirán una sola vez. Esto es algo que Dios ya ha predestinado. Después de eso, sin falta vendrá el juicio, con respecto al cielo o al infierno. Necesitamos comprender claramente por qué vinimos a esta tierra. Somos transgresores celestiales que pecaron en el cielo y fuimos expulsados a la tierra. Y Dios nos ha concedido un breve periodo para arrepentirnos. Sin embargo, hay quienes, en lugar de arrepentirse, cometen aún más malas obras viviendo en esta tierra, y algunos se alejan de Dios, absortos en los placeres y gozos seculares. Todo lo que viene después de nuestra vida terrenal es eterno. El cielo es un reino eterno, y el infierno también. Entonces, entre estos dos destinos, ¿cuál deberíamos elegir? La Biblia declara que, después de la muerte, seguirá un juicio según nuestras obras. Y como el título de hoy es El cielo eterno y el infierno eterno, veamos primero una escena que describe el infierno. Abramos Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay personas que pierden la oportunidad y el tiempo de arrepentirse mientras viven en esta tierra. Algunas personas en el mundo no creen en la existencia del cielo ni del infierno. Como estos son mundos invisibles, viven bajo el supuesto de que estos mundos no existen. En este mundo temporal y visible piensan: ¿cómo puedo vivir disfrutando de un estatus más alto que los demás? Ese se convierte en su único objetivo en la vida. Como resultado, los años pasan, 60, 70 o más, en un abrir y cerrar de ojos. Después de eso, comparecerán ante el tribunal de Dios.
Fueron enviados a esta tierra para arrepentirse. Pero si pasan sus días involucrados en actos viles y rebeldes, en lugar de arrepentirse, entonces ya no tendrán oportunidad de arrepentirse. Jesús no dijo repetidamente, alégrense porque el reino de los cielos está cerca, sino que enfatizó constantemente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La razón es que el mundo descrito en Apocalipsis capítulo 20 se acerca de manera inminente. La voluntad de Dios era evitar que entraran en un lugar de tormento, el lago de azufre ardiente. Pasemos ahora al versículo 13, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la revelación mostrada por Jesucristo, el apóstol Juan vio y registró la escena con respecto al infierno exactamente como era. Pasemos al capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También describió el tipo de personas que entrarían en el infierno. La Biblia nos ilumina que el sufrimiento no será temporal. El periodo de su castigo durará por siempre. Pasemos al capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hay varias escenas sobre el infierno registradas en Apocalipsis. Pasemos al capítulo 14. Veamos el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así es como Jesucristo le mostró al apóstol Juan las escenas de los atormentados en el lago de fuego que arde con azufre por los siglos de los siglos. Además, hace 2000 años, cuando Jesucristo vino a esta tierra y enseñó a los santos de la iglesia primitiva, impartió la lección de que nunca debían ir al infierno. Veamos el Evangelio de Mateo. Capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo
o en la cárcel y no te servimos, entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí, Jesús también abordó el asunto del infierno a sus discípulos a través de una parábola. Confirmémoslo también en el capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los fariseos, los escribas y los judíos, que eran los líderes religiosos en ese momento, se oponían a la verdad del nuevo pacto. Jesús se refirió a ellos como una generación de víboras y declaró que no podrían escapar de ser condenados al infierno. Pasemos a Mateo capítulo 18. Veamos el capítulo 18, versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús enfatiza repetidamente que es mejor entrar en el reino de los cielos sin una parte del cuerpo que nos hizo pecar que ser arrojados al infierno, subrayando la necesidad de evitar el infierno a toda costa. Veamos también la escena del capítulo 13 de Mateo. ¿Qué tipo de personas entrarán en el infierno? Hay muchos tipos de personas que entrarán en el infierno, pero echemos un vistazo a las enseñanzas de Jesús. Veamos el capítulo 13, versículo 41. Capítulo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿A dónde terminarán yendo los que hacen iniquidad? A través de las enseñanzas de Jesús podemos confirmar que aquellos que hacen iniquidad están destinados al infierno eterno. También veamos la escena relacionada con el infierno mencionado en el capítulo 9 de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo.
Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesús en los evangelios de Mateo y Marcos dejan en claro que, de hecho, existe un lugar llamado infierno, y Él nos advierte severamente que nunca vayamos al infierno. Por eso, en el Evangelio de Lucas, Jesús mencionó específicamente el sufrimiento en el infierno. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 16. Hoy estoy leyendo de la Biblia, entregando las palabras dichas directamente por Jesús mismo. Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Lázaro vivió una vida lamentable y verdaderamente triste. Después de que terminó su vida en la tierra, pasó a una vida espiritual. Esto significa, en última instancia, su muerte física. Veamos el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Está escrito que después de la muerte viene el juicio, ¿verdad? Veamos, ¿a dónde fue el rico después de ser juzgado? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esto revela la severidad de la agonía del infierno. Solo después de la muerte se dio cuenta de que el infierno existe y suplicó ayuda para evitar que su familia viniera a ese lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hace 2000 años, a través de esta parábola, Jesús nos mostró cuán doloroso es el tormento del infierno. Debemos entender que la Biblia describe estas cosas de forma bastante suave e indirecta. Nuestro Padre y nuestra Madre Celestiales nos advierten que el infierno es un lugar de gran sufrimiento y que nunca debemos ir allí. ¿Qué podría hacer grandes o valiosos a los pecadores ante los ojos de Dios? Sin embargo, Dios vino a esta tierra una vez más para abrirnos el camino a la vida, concediéndonos el camino glorioso de ser salvos y recibir el perdón total de nuestros pecados. El hecho de que Dios nos haya otorgado la gracia del perdón a través del nuevo pacto es, sin duda, un evento extraordinario para nosotros. Todo en el infierno es dolor, sufrimiento y tormento eterno. Cuando reflexionamos que el infierno es un lugar del que no se puede escapar ni por un instante, ni un minuto, ni un segundo, debemos dedicarnos aún más a la palabra de Dios para que los esfuerzos de nuestro Padre y nuestra Madre no sean en vano, para no involucrarnos en ninguna acción de iniquidad,
Es esencial tener una fe que siga y obedezca todas sus enseñanzas, las cuales nos guían por el camino del bien. ¿Acaso Dios no conoce el resultado? Como Dios prevé qué senderos conducen a la miseria, nos advierte activamente y a veces nos instruye con claridad para que evitemos ciertas cosas o hagamos otras. Todas sus enseñanzas nos iluminan sobre la existencia del eterno reino de los cielos. Por eso, los hijos celestiales nunca deben olvidar que desobedecer su palabra conduce inevitablemente al infierno eterno. No importa cuántas veces le digamos a la gente que existen el cielo y el infierno, ellos no lo creen, porque son realidades invisibles que no se pueden percibir de inmediato. Sin embargo, como el hombre rico de la parábola, es solo cuando las personas experimentan ese momento directamente que desean volver atrás, pero para entonces toda oportunidad de arrepentimiento ya se ha perdido. El tiempo para arrepentirnos es mientras vivimos en esta tierra. Después de que se haya dictado el veredicto de ir al cielo eterno o al infierno eterno, no habrá forma de revertirlo, aunque uno se arrepienta 100 o 1000 veces. La oportunidad existe solo mientras tengamos vida en esta tierra. Por eso les pido sinceramente a todos que se dediquen más a la palabra de Dios y lleven una vida alineada a la palabra. Leamos ahora 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Qué es lo que hará? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dado a los seres humanos la oportunidad de arrepentirse en esta tierra, vistiéndonos con el tabernáculo de la carne. Entonces, ¿qué les espera a aquellos que vivieron sin arrepentirse, sin conocer la existencia de Dios Padre o Dios Madre, y sin obedecer el Evangelio que les fue dado durante este tiempo de arrepentimiento? La Biblia dice que enfrentarán el castigo. ¿Y cuál será ese lugar de castigo? Sufrirán inevitablemente por siempre en el infierno eterno. Son aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Cristo. Dios no busca controlar a la humanidad ni forzarla a subyugarse. Nos pide vivir de esta manera porque desea que comprendamos plenamente los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo y que tengamos una firme convicción de no volver jamás a involucrarnos en ellos. Las personas de este mundo creen que el reino tridimensional y visible es todo lo que existe, por lo que no son conscientes de ningún otro mundo más allá. Sin embargo, hemos aprendido que el ser humano está compuesto tanto de la carne como del espíritu, ¿cierto? Si la vida física que vivimos ahora existe, entonces también debe existir el mundo espiritual donde habitan los espíritus. En ese mundo los que no se arrepientan sufrirán, serán atormentados y estarán en agonía por los siglos de los siglos. Sabiendo esto, Dios ha dado a la humanidad la oportunidad de evitar ese camino, pero incluso después de ser expulsados a esta tierra, muchos continúan pecando, manteniendo la arrogancia y el orgullo, proclamando: «Soy el mejor, soy el más grande». Ellos se quedan sin tiempo para arrepentirse porque persiguen y disfrutan los placeres mundanos. Por esta razón, Dios mismo descendió a esta tierra vistiéndose del tabernáculo de la carne, para enseñarnos el camino de regreso al cielo y el camino para recibir el perdón de los pecados tanto en su primera venida como en su segunda venida. Este es el camino a la vida, ¿verdad? Por eso, como está escrito en Miqueas capítulo 4 e Isaías capítulo 2, dice: «Nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas». Si Dios nos juzgara de inmediato por nuestros pecados, estaríamos destinados al infierno. Pero Él
ha mostrado paciencia. Nos ha concedido otra oportunidad aquí mismo, en esta tierra. Toda la humanidad que ha venido a este mundo no necesita nada más. Llevar una vida dedicada al arrepentimiento es lo más esencial e importante. Y al vivir de esa forma, seamos aquellos que puedan dar gloria al Padre y a la Madre. El reino de los cielos es un lugar donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, como se describe en Apocalipsis capítulo 21. La Biblia nos despierta a través de muchos versículos a la existencia de un paraíso donde podemos vivir en felicidad y experimentar nuevos gozos creados por Dios cada día. ¿Verdad? Hoy les pido encarecidamente a todos vivir conforme a las enseñanzas de la verdad del nuevo pacto, para que ni siquiera una sola persona quede atrás y entremos todos juntos en el glorioso reino de los cielos. Cuando Dios dice, no añadan ni quiten de la Biblia, esto implica que Él ya ha incluido en las Escrituras todos los caminos que nos conducen al reino de los cielos, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día, muchas iglesias a nuestro alrededor están agregando prácticas que no se encuentran en la Biblia, mientras eliminan muchas otras que sí están. Ese camino no conduce al cielo, sino al infierno. En la parábola de la cizaña, ¿quién fue el que hizo esto? Jesús reconoció de inmediato al que hizo esto. El dueño del campo lo reconoció rápidamente y dijo que Satanás hizo esto. Por fuera parecen creer en Dios, pero por dentro no lo hacen. Por eso, la Biblia los describe como lobos vestidos de ovejas, ya que son lobos rapaces que devoran nuestras almas. Debemos tener compasión por cada alma. Debo despertarlos rápidamente. Para salvar verdaderamente incluso a una sola alma, ustedes y yo debemos ser capaces de transmitir con precisión el mensaje de esta realidad. Jesús dijo que vino del cielo a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, también nosotros debemos cumplir con esa misma intención justa. Espero sinceramente que cada uno de ustedes deje muchas hermosas obras de arrepentimiento ante los ojos de Dios, con la esperanza de que hayan recibido abundante gracia a través de las palabras de hoy. Me gustaría finalizar este sermón. Muchas gracias.